Hay una sensación extraña que algunas personas experimentan, una sensación de que esta existencia es su última ronda, como si ya lo hubieran visto todo antes y estuvieran al borde de trascender hacia algo más grande. ¿Y si la reencarnación no fuera solo un bucle infinito, sino un sistema con una salida? Algunas almas podrían estar experimentando su encarnación humana final, alcanzando la culminación de innumerables vidas antes de liberarse. Brian Weiss, a menudo llamado el profeta durmiente, dedicó su vida a comprender estas transiciones espirituales. A través de miles de lecturas registradas en estados de trance, Brian Weiss describió la reencarnación no como un castigo, sino como una oportunidad. Cada vida ofrece nuevas opciones para el crecimiento del alma, hasta que finalmente ciertas almas completan sus lecciones terrenales. Pero, ¿cómo reconocerías si eres una de estas almas? Las señales son sutiles, pero profundas. Antes de explorar estos indicadores, comprendamos el concepto de los ciclos de vida más profundamente. Muchas tradiciones espirituales sugieren que la conciencia experimenta nacimientos y muertes repetidos hasta alcanzar cierto nivel de conciencia. Curiosamente, la física cuántica moderna ha comenzado a respaldar aspectos de esta sabiduría antigua. Si el tiempo no es lineal y la conciencia trasciende las limitaciones físicas, entonces la reencarnación podría no ser secuencial, sino simultánea, con todas las vidas ocurriendo a la vez desde diferentes perspectivas. Las lecturas de Brian Weiss enfatizan frecuentemente esta naturaleza no lineal de la progresión del alma. Sugirió que las almas no simplemente avanzan hacia adelante, sino que eventualmente salen por completo de la ilusión del tiempo. Las señales de un alma en su última vida, por lo tanto, podrían no indicar un avance espiritual tradicional, sino más bien un despertar a la naturaleza construida de la realidad misma. La primera señal de que puedes estar completando tu ciclo final es sentirte como un extraño en la experiencia humana. A pesar de participar plenamente en la vida, formar relaciones y perseguir metas, algo dentro de ti permanece separado de todo ello. Puedes sumergirte en las rutinas diarias, pero se siente como si estuvieras observando desde una ligera distancia, como un actor interpretando un papel que no encaja del todo. Esto no es un desapego nacido de la depresión o la disociación. Más bien, es un reconocimiento profundo de que el mundo material no es la imagen completa. Mientras otros parecen profundamente enfocados en adquirir estatus, riqueza o poder, tú ves esto diferente. Reconoces estas búsquedas como construcciones temporales, importantes dentro del juego de la vida, pero que no definen la realidad última. Brian Weiss describió este fenómeno explicando que las almas que se acercan a la finalización de sus ciclos terrenales a menudo experimentan una forma de nostalgia cósmica, un anhelo sutil por algo más allá de la existencia material. Esta sensación no es escapismo, sino reconocimiento. Es como recordar una verdad que siempre has sabido, pero que habías olvidado temporalmente. Este sentimiento se alinea con las teorías emergentes en los estudios de la conciencia. Algunos investigadores proponen ahora que lo que experimentamos como el yo podría ser una proyección temporal, un punto focal de conciencia en lugar de nuestra verdadera naturaleza. Aquellos que completan su encarnación final no son almas perdidas. Son los que están más cerca de recordar su estado original de ser. Cuanto más crece esta conciencia, más comienza a sentirse el mundo como un sueño vívido del cual estás despertando gradualmente. Nada te pertenece realmente y tú no perteneces completamente a esta realidad. Estás simultáneamente en ella, pero no eres enteramente de ella. Si la reencarnación existe como un proceso de aprendizaje,
¿Por qué algunas almas llegarían a este punto? Quizás porque la realización última no se trata de acumular más sabiduría, sino de reconocer que el crecimiento espiritual en sí mismo era parte de la ilusión, una construcción necesaria hasta que ya no se necesita. ¿Resuena esta descripción contigo? ¿Ha sido siempre parte de tu experiencia esa sensación de ser un observador compasivo en lugar de un participante desesperado? Si es así, podrías estar presenciando la realidad desde el final. El segundo rasgo de las almas, en su encarnación final, se manifiesta como experiencias profundas de déjà vu. A diferencia de la familiaridad momentánea que la mayoría de las personas siente ocasionalmente, tus episodios de déjà vu son vívidos, frecuentes y a menudo acompañados de un conocimiento específico que no podrías poseer solo en esta vida. Las lecturas de Brian Weiss abordan frecuentemente este fenómeno. Describió cómo las almas que se acercan a la liberación experimentan filtraciones de otras líneas temporales, momentos en que el velo entre encarnaciones se adelgaza temporalmente. Estos no son meros fallos neurológicos, sino vislumbres de una existencia multidimensional que tu conciencia se está preparando para abrazar por completo. Podrías encontrarte sabiendo exactamente cómo se desarrollarán las conversaciones antes de que sucedan. O tal vez reconociendo lugares que nunca has visitado o poseyendo habilidades que nunca aprendiste formalmente. Esta conciencia a través de líneas temporales ocurre porque las barreras entre tus diversas encarnaciones están comenzando a disolverse. Los físicos cuánticos han propuesto recientemente modelos que sugieren que el tiempo puede no ser lineal, sino más bien un campo de posibilidades que existen simultáneamente. Si es correcto, esto significaría que tus vidas pasadas no son realmente pasadas en absoluto. Están sucediendo concurrentemente con tu conciencia simplemente enfocada en esta expresión particular. A medida que te acercas a tu ciclo final, ese enfoque se vuelve más fluido, permitiendo una conciencia momentánea de tus otras expresiones. El tercer indicador es un cambio fundamental en cómo percibes la mortalidad. A diferencia del miedo instintivo que impulsa la mayoría del comportamiento humano, experimentas una aceptación tranquila de la muerte. Esto no es nihilismo o depresión, sino un reconocimiento profundo y pacífico de que la transición física es simplemente otra puerta. Cuando se le preguntó a Brian Weiss sobre las almas que completan sus ciclos finales, explicó que llevan recuerdos subconscientes de muertes anteriores. No las ven como finales traumáticos, sino como transiciones entre estados del ser. Este recuerdo neutraliza gradualmente la respuesta de miedo primario, reemplazándola con una conciencia tranquila. Podrías notar que esto se manifiesta como una comodidad inusual con el tema de la mortalidad, una capacidad para discutir la muerte abiertamente, sin la angustia emocional típica, o incluso un reconocimiento ocasional de haber muerto antes. Esta perspectiva cambia fundamentalmente cómo vives. Cuando el miedo al final ya no impulsa tus elecciones, eres libre de experimentar cada momento por su valor inherente en lugar de por su permanencia percibida. El cuarto rasgo aparece como sincronicidades que desafían la probabilidad estadística. Si bien las coincidencias les ocurren a todos, tu vida parece tejida con patrones significativos que responden a tus pensamientos e intenciones. Piensas en alguien y te llama. Necesitas información específica y aparece. Te sientes perdido y llega una guía perfecta inesperadamente. Estas no son ocurrencias aleatorias, sino indicaciones de que tu conciencia está comenzando a interactuar con la realidad en un nivel más fundamental.
Brian Weiss describió este fenómeno como almas desarrollando una conciencia co-creativa, la capacidad de dar forma a la experiencia a través de la intención. Esta emergencia del flujo sincrónico se correlaciona con descubrimientos fascinantes en la mecánica cuántica. El efecto observador demuestra que la conciencia misma influye en la realidad física a nivel cuántico. Como alma completando su ciclo final, no solo estás experimentando el universo, estás participando en su creación continua. El aspecto más profundo de este rasgo es reconocer que el universo no te está ocurriendo a ti. Está respondiendo contigo. La realidad se vuelve menos rígida y más conversacional. Esto no es pensamiento mágico, sino una conciencia emergente de la naturaleza interconectada de la conciencia y la experiencia física. Una perspectiva que Brian Weiss describió como esencial para las almas que se preparan para trascender el ciclo de reencarnación. Con cada sincronicidad, recibes confirmación de que te estás alineando con una corriente más profunda. Estos momentos no son recompensas, sino recuerdos, suaves empujones despertándote a tu participación en la historia que se desarrolla en la realidad. El quinto rasgo que marca a las almas en su encarnación final es una relación inusual con el deseo mismo. Mientras que la mayoría de las personas son impulsadas por un anhelo perpetuo, siempre buscando más riqueza, logros, validación o amor, tú experimentas una sensación de completitud. Esto no es apatía o resignación, sino un reconocimiento sereno de que las búsquedas externas no pueden proporcionar lo que ya posees en tu interior. Probablemente hayas notado que esto se manifiesta como una desaparición natural de la ambición sin esfuerzo ni resistencia. Las metas aún pueden surgir, pero emergen orgánicamente en lugar de una sensación de carencia. Las persigues con presencia en lugar de un apego desesperado a los resultados. Este cambio a menudo desconcierta a quienes te rodean, quienes pueden percibirlo como falta de impulso, cuando en realidad representa una profunda madurez espiritual. Brian Weiss abordó este estado describiendo cómo las almas que completan sus ciclos terrenales experimentan una disolución natural de las ataduras kármicas. Según Brian Weiss, el ciclo de reencarnación continúa principalmente a través del apego y los deseos. A medida que estos apegos se disuelven naturalmente, también lo hace la fuerza convincente de la reencarnación misma. Esta finalización no significa que tu vida carezca de propósito. Todo lo contrario. Sin la búsqueda inquieta que caracteriza a la mayoría de la existencia humana, eres libre de actuar desde una presencia auténtica en lugar de una compensación por una incompletitud percibida. Tus acciones no surgen del hambre, sino de la plenitud, creando una calidad distinta de ser que a menudo inspira a otros sin intención consciente. La sexta señal aparece como un reconocimiento intuitivo de que la realidad física no es el fundamento de la existencia, sino una proyección o expresión de algo más fundamental. Sientes la naturaleza construida de todo lo que percibes, no como un concepto intelectual, sino como una experiencia vivida. Esta conciencia a menudo comienza sutilmente, tal vez notando cómo tus percepciones dan forma a tu experiencia o reconociendo que la información sensorial representa solo una pequeña fracción de la información disponible. El mundo sólido se revela gradualmente como energía en constante flujo, interpretada a través de los filtros limitados del aparato sensorial humano. Brian Weiss se refirió a esto como el adelgazamiento del velo. Esto no es un rechazo de la experiencia física, sino su contextualización dentro de un marco más amplio de conciencia.
Existen paralelos fascinantes entre esta sabiduría antigua y la física de vanguardia. Las teorías del universo holográfico proponen que la realidad tridimensional puede ser información codificada, proyectada desde un límite bidimensional. La hipótesis de la simulación sugiere conceptos similares. Estos modelos científicos hacen eco de lo que los místicos han descrito durante milenios, que la realidad material emerge de campos informacionales más profundos. Para las almas que completan su ciclo final, esto no es meramente teórico. Probablemente experimentas momentos en los que la naturaleza construida de la realidad se vuelve inmediatamente aparente, cuando el mundo aparece brevemente como patrones de energía en lugar de objetos sólidos. La séptima característica emerge como el reconocimiento de tu naturaleza fundamental más allá de la identidad. En lugar de experimentarte principalmente como una entidad separada con atributos fijos, reconoces cada vez más la identidad misma como una construcción útil pero temporal, como un personaje en una obra de teatro en lugar de tu ser esencial. Cuando Brian Weiss entraba en sus estados de trance, describía el estado superconsciente. Explicó que las almas, en su encarnación final, comienzan naturalmente a acceder a esta perspectiva mientras aún están encarnadas, creando una conciencia dual que ve tanto la historia individual como el contexto más amplio simultáneamente. Esto no es una negación del yo, sino una expansión, el reconocimiento de que lo que realmente eres se extiende mucho más allá de los límites del nombre, la forma, la historia y la personalidad. El octavo rasgo que se manifiesta en las almas que completan su ciclo final es una profunda empatía universal que trasciende los límites convencionales. A diferencia de la compasión típica, que permanece arraigada en la separación entre el yo y el otro, experimentas un reconocimiento visceral de interconexión con todos los seres vivos, sintiendo su alegría y sufrimiento como extensiones de tu propia experiencia. Brian Weiss describió este estado como conciencia cósmica, una conciencia que reconoce toda vida como expresiones de un campo unificado en lugar de entidades separadas. Esto no es meramente una comprensión intelectual, sino una realidad vivida. El sufrimiento de los demás se vuelve tan inmediato como el propio, haciendo del servicio una expresión natural en lugar de una obligación moral. Probablemente notes esto como una compasión espontánea que surge sin esfuerzo, extendiéndose más allá de las relaciones humanas hacia los animales, las plantas e incluso aspectos aparentemente inanimados de la existencia. Los límites convencionales entre especies, reinos e incluso el mundo vivo y no vivo comienzan a disolverse en tu percepción. Esto no es una proyección sentimental, sino el reconocimiento de la presencia consciente. Esta empatía expandida se manifiesta prácticamente como un comportamiento ético natural sin necesidad de marcos morales rígidos. Tus acciones se alinean cada vez más con el bienestar universal, no a través de la disciplina, sino a través del reconocimiento de que dañar a otros es literalmente dañar aspectos de ti mismo. Brian Weiss enfatizó este rasgo como esencial para las almas listas para trascender el ciclo de reencarnación. La novena y última característica aparece como una liberación espontánea de patrones repetitivos, ciclos psicológicos, conductuales y relacionales que anteriormente parecían ineludibles. Sin un esfuerzo deliberado, te encuentras superando naturalmente compulsiones, adicciones y creencias limitantes que una vez definieron tu experiencia. Brian Weiss se refirió a esto como completitud kármica, la conclusión natural de patrones de aprendizaje.
Explicó que las almas en su encarnación final a menudo experimentan una resolución acelerada de patrones de larga data, a veces resolviendo en meses o años lo que de otro modo podría requerir múltiples vidas. Esto no se manifiesta como un comportamiento perfecto, sino como una relación fundamentalmente diferente con la imperfección. En lugar de permanecer atrapado en luchas repetitivas, te mueves a través de los desafíos con creciente fluidez. El aprendizaje ocurre con una eficiencia notable, sin la resistencia obstinada que caracterizó las etapas de desarrollo anteriores. Podrías notar que los desencadenantes familiares ya no producen respuestas habituales, que las relaciones se transforman naturalmente sin las luchas de poder del pasado, o que los miedos de larga data se disuelven sin una intervención terapéutica formal. Esto no es evitar las dificultades, sino integrarlas. A medida que estos 9 rasgos convergen en tu experiencia, comienza a ocurrir una integración profunda, no como una transformación dramática, sino como un recuerdo gentil de lo que siempre has sido bajo las capas acumuladas de condicionamiento. Los límites entre la búsqueda espiritual y la vida cotidiana se disuelven gradualmente, revelando la existencia ordinaria misma como el viaje sagrado que has estado persiguiendo todo el tiempo. ¿Qué sucede cuando un alma completa su ciclo final? Brian Weiss tuvo cuidado de no definir esta experiencia en términos concretos, sugiriendo que trasciende la comprensión conceptual. La describió no como una desaparición, sino como una expansión, la conciencia regresando a su estado original y limitado, mientras retiene la sabiduría acumulada a través de su viaje encarnado. Ya sea que reconozcas varios de estos rasgos o solo algunos. Recuerda que el desarrollo espiritual no es una competencia ni un logro. El reconocimiento de estas cualidades no es motivo de orgullo espiritual, sino una invitación a una presencia más profunda con lo que sea que surja en tu experiencia. Si de hecho estás completando tu ciclo final, esta comprensión no te separa de los demás, sino que te conecta más profundamente con el viaje colectivo. Tu despertar no te aleja de la humanidad, sino que te permite participar más plenamente en su evolución, aportando presencia a la experiencia hermosa, desafiante y absolutamente misteriosa de estar vivo. ¿Qué rasgos has reconocido en ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación y recuerda suscribirte para más exploraciones sobre la conciencia, la espiritualidad y el potencial humano. Hasta la próxima. Que tu viaje esté lleno de presencia independientemente del ciclo que estés experimentando. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más ideas espirituales profundas y sabiduría de Brian Weiss y otros místicos a lo largo de la historia. Presiona la campana de notificaciones para no perderte nuestras exploraciones semanales sobre la conciencia, la reencarnación y el potencial humano.